Adéntrate en el mundo donde las palabras se convierten en magia. Únete a nosotros mientras nos sentamos con poetas leyendo en voz alta, novelistas revisando manuscritos en su escritorio a la luz, escritores de todo tipo compartiendo ideas en talleres y cafés. Descubre sus inspiraciones desde cafés hasta recuerdos personales. Descubre sus secretos íntimos y sus técnicas diarias. Descubre sus historias contadas directamente de la fuente. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches y muchísimas gracias, Javier, por haber accedido de nuevo a estar aquí presente otra vez. Muchas gracias, Nicolás. Te agradezco mucho que me hayas vuelto a invitar a tu ciclo de entrevistas. Es un placer. Pues bienvenidos a todos a este espacio donde la literatura trata de invitarnos a detener el ritmo cotidiano. Hoy escucharemos una conversación que nace del desierto y llega hasta la Patagonia. En el programa de hoy exploramos Regresar a Chile, un poemario que transforma la ruta geográfica en un recorrido por la memoria íntima. Nos acompaña, como alguna otra vez ya lo ha hecho, con Morir en Iguazú, pues Javier Díaz Gil, en este caso con Regresar a Chile, un texto donde la poesía deja de ser decoración para convertirse en herramienta de verdad. A través de sus versos, el autor nos recuerda que es posible regresar a lugares donde nunca fuiste. Hablaremos de cómo la cordillera y el mar se vuelven testigos silenciosos de una historia que exige ser nombrada. Abordaremos el peso de escribir sobre lo que duele sin caer en el discurso fácil ni en la lágrima gratuita. Compartiremos reflexiones sobre el silencio poético, la paciencia al editar y esa búsqueda constante de un lenguaje que no mienta. Porque, como se señala en el texto, hay que subvertir la transparencia para que lo callado finalmente hable. Esta entrevista es un ejercicio de escucha activa, un mapa de afectos donde lo personal y lo colectivo se entremezclan. Si creen que la poesía puede sanar, cuestionar o simplemente acompañar en la oscuridad, quédense con nosotros. Hoy no venimos a ofrecer respuestas, sino a recorrer junto al autor las sombras que hacen posible el regreso. También hablaremos de la infancia de la tierra, de las alamedas que ya no existen y de esa necesidad urgente de guardar la historia. La palabra hoy es puente, la escucha nuestro único mapa. Prepárense para detenerse, escuchar y reconocerse en cada verso, porque a veces solo cruzando nuestros propios desiertos internos encontramos el camino de vuelta. La entrevista será un recorrido sin filtros, donde la emoción guía cada pregunta y el verso se vuelve refugio. No buscamos la perfección académica, sino la honestidad de un poeta que camina junto al lector. Si este formato les resulta cercano, compártanlo y avísenme de qué temas quieren abordar en la próxima entrega. Con ustedes, el espacio para escuchar. Con nosotros, la palabra que no olvida. Bienvenidos al programa y que comience la conversación. Pues Javier, muy bienvenido. Muchas gracias de nuevo, Nicolás. Has dicho, quería remarcar una cosa que me gusta mucho. Dice que no buscamos respuestas, ¿no? Has dicho, en la poesía no se buscan respuestas, es verdad. Los poetas lo que hacemos es interpelar. La poesía lo que trata es de hacerte preguntas uno a sí mismo como poeta y hacerle preguntas al lector para intentar implicarle en lo que estás contando. Me gusta.
déjame que lea uno de los primeros poetas que dedicas o que está pensado en Santiago de Chile, ¿no? Sí. Iré a la infancia de la tierra, al lugar donde nace el hombre nuevo. La sombra de los Andes abraza la ciudad, me abraza, y hay una música de guitarra y la voz profunda del poeta, la oigo, que me está llamando. Iré a mis manos de niño, a mis manos de hombre, descubriendo el mundo. Las manos que te acarician levantarán la copa del vino rojo que mojará mis labios, que calmará la sed de mis labios. Se escucharán mis versos en una calle de Santiago. La luz será más luz y los días se alargarán como se alargan las sombras y la ausencia. Es posible regresar a lugares a los que nunca fuiste. Regresaré a mi sangre, a recorrer tus alamedas, a las calles en las que crecí, a tus sombras acogedoras, al tacto febril del alerce, al azul hielo de los glaciares, la sal y la sangre de Atacama. Regresaré a Chile al fin, como quien regresa a una boca amada. Pues, ¿en qué momento sentiste que el viaje a Chile debía convertirse en un poemario y no quedar en una experiencia íntima? El viaje a Chile fue en el año 2006. Fíjate, hace 20 años ya. Y era un viaje sentimental, un viaje necesario porque era de esos sitios, uno de los versos que tú has leído, lo digo, y es el título que da el poema: es posible regresar a lugares en los que no has estado. Porque con mi edad yo crecí, mi primera juventud, pues escuchando las noticias sobre Chile, el golpe de Estado, Pinochet, mi relación con la poesía, con Pablo Neruda, oyendo canciones de Quilapayún, de Víctor Jara, todo eso, con eso crecí y yo me uní sentimentalmente a Chile, ¿no? Era una necesidad viajar a Chile y reconocerme a mí mismo en ese paisaje, en esa música, en esa historia. Por eso dices que cómo nació la poesía o el libro. El libro seguramente ya lo llevaba antes de ir. Y lo único que hice fue emocionarme en cada día, y cada día escribía un poema. Y pues el viaje duró 5 semanas y todos los poemas eran producto de la emoción y de la necesidad casi de reencuentro conmigo mismo, ¿no? El libro parte de una idea que a mí personalmente me resulta poderosa y que en este verso la acabo de leer, ¿no? Y es regresar a lugares a los que nunca fuiste. ¿Cómo nace esa intuición? ¿Cómo te vino a la cabeza esa frase? ¿Y qué significa para ti volver a un sitio que más se siente que se visita? Sí, por eso el título es Regresar a Chile. Es esa idea, porque yo no había estado nunca en Chile y yo creo que es una cosa que nos puede pasar a muchos. Tenemos un conocimiento emotivo ya de lugares en los que no hemos estado, pero que cuando llegamos a él nos reconocemos en el paisaje, nos reconocemos en ese sitio. Por eso el título del libro es Regresar a Chile. Yo ya había estado en Chile previamente. Mi infancia, lo que te contaba, ¿no? La emoción, la historia, la poesía, todo eso había crecido yo con ello. Lo único que necesitaba era reencontrarme y regresar allí. ¿Por qué te pregunto esto? Te pregunto esto porque tengo la sensación personal, ¿no?, de que estamos ante la chispa que enciende o que provoca ese incendio que se puede llamar libro. Justo en este punto, ¿no?, en ir a lugares en los que nunca has estado, o regresar a lugares en los que nunca has estado. Sí. De hecho, este libro yo siempre digo que no es un libro de viaje, porque este viaje es un viaje sentimental. Y yo quise, cuando hablé con la editora, que
que en el índice apareciera el mapa de Chile que se ve aquí. Al ¿ves? final. Se ve en el índice final. Y entonces los poemas están separados un poco por los lugares que fui visitando. Ese es el viaje sentimental que fui haciendo y que quería yo compartir. Lo que quieres tú decir es que debajo de cada poema hay una referencia al lugar que tú has visitado y luego sí. En el índice están marcados exactamente pues, sí. Esos poemas con los mapas. Es decir, en cada página del índice está el mapa a su lado, ¿no? Sí, eso es. Hay un itinerario que quería yo pues dejar constancia de ese itinerario para que me acompañara el lector en el viaje. ¿Y cómo fue ese proceso de escritura? ¿Escribías durante el viaje? Ya has dicho que cada día escribías un poema, pero ¿y era un poco para dejar constancia de la memoria o para reconstruirla? Es buena pregunta. No tanto dejar constancia, es casi una reconstrucción. Yo digo, cuando tú vas a un viaje, ya seguramente los temas de los que vas a escribir ya los llevas contigo en tu mochila. Y cuando te enfrentas al paisaje, a la ciudad, a los personajes, a la música, brota el poema. Yo digo que soy un poeta a la escucha cuando estoy en Madrid, que estoy esperando a que llegue el poema, pero cuando estoy de viaje soy un poeta en búsqueda. No sé si soy yo el que busca el poema y el que se encuentra el poema. Entonces, esa necesidad de tomar la experiencia o retomar la experiencia que he tenido durante el día, que me ha emocionado y que me ha conmocionado en ocasiones, y la necesito volcar en un poema. Entonces, de ahí ese itinerario es como una especie de, no sé si de agenda diaria, de diario de emociones, lo que he querido transmitir con regresar a Chile. Y porque realmente, por ejemplo, cuando hablas de la cordillera, ¿no? Podías hablar, yo qué sé, de alguna montaña escarpada, de algún pico especial, de algún monte nevado, ¿no? Pero todos esos, digamos, aspectos geográficos, aspectos orográficos, realmente no están. Está mucho más tu mirada, tu encuentro con, o sea, lo que eso provocó en ti mucho más que la orografía, ¿no? Sí. Este libro solo tiene 2 citas. Tiene una de Pablo Neruda y tiene que ver con esa orografía que tú dices. Es que hay un doble juego que te quiero contar. Ese encuentro con la geografía, dice el verso de Pablo Neruda que utilicé de cita al principio, dice: «Oh Chile, largo pétalo de mar y vino y nieve, ahí cuando me encontraré contigo». Y luego hay otra sensación, porque es viajar. Nosotros partíamos de Europa, que en ese momento era otoño, pero al ir al hemisferio sur te encuentras con que el otoño-invierno que has dejado en Europa, en el hemisferio norte, se convierte en una primavera-verano y empiezan a alargarse los días y tú te sientes un poco extranjero o como de prestado en un tiempo que te están regalando. De ahí la cita de Ángel González, que también encabeza el libro, que dice: «Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza». Es como un poco resumen de todo ese juego de primaveras, otoños, de amor, de emoción, de encuentro con lo terrible que significó, por ejemplo, la dictadura de Pinochet. Todo esto seguro que lo has ido viendo y iremos hablando durante la entrevista. Y quizás podías confesarte un poquito en el sentido de, bueno, tú te sientas a escribir un poema o no sé cómo lo haces, si te sientas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, digamos que te sientas a escribir un poema, ¿no? Y entonces, ¿qué es para ti lo más, o sea, el traducir esas emociones en palabras, a la hora de traducir esas emociones en palabras, ¿qué fue lo más difícil para ti? Lo más difícil es que cada día era una emoción distinta, porque
desde visitar las casas de Neruda, por ejemplo, que era una necesidad en Isla Negra, o la casa de Santiago de Chile, o en fin, era una necesidad de reencontrarme con el poeta, y ahí escribí cosas sobre Neruda. O ir al cementerio a ver la tumba de Allende, por ejemplo. Yo no elegía, al final del día había algo tan emotivo y tan grande que era lo que me llevaba a escribir el poema. No me enfrentaba a decidir qué iba a escribir hoy. Había algo que me estaba atrapado, me había atrapado el corazón ese día, y era lo que tenía que volcar. Y por eso me gusta que haya un itinerario de viaje y que se vea ese viaje, insisto, ese viaje sentimental en el que quiero que me acompañe el lector. Supongo que en este libro hay mucho de memoria y también de dolor, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿algún poema te exigió a ti volver mental o emocionalmente a un lugar incómodo? Sí, bueno, hay un poema que leo siempre, además que siempre que lo leo me emociono. Yo quería, es terrible, pero yo quería palpar y reconocer la huella de la dictadura de Pinochet, las terribles detenciones y desapariciones de la gente, de los detenidos. Y hay un sitio cerca de Santiago de Chile que es Villa Grimaldi, que era un sitio donde los militares llevaban a los detenidos y les hacían desaparecer. Ese día fue tremendo, ¿no? Y lo que tú dices de enfrentarte con algo que es superior a ti. Y si me permites, podemos leer ese poema, si Sí, quieres. claro, te iba a pedir que lo leyeras, por favor. Sí, y ese día que fuimos ahí a Villa Grimaldi, cuando entras hay como una especie de jardín, flores, y luego te encuentras un chalet, una casa de campo donde ahí los detenían, y luego había, bueno, una piscina, en fin, y luego había un letrero enorme con los nombres de los desaparecidos que habían desaparecido ahí. Y yo me quise fijar en el mismo día en el que estábamos, pues qué había ocurrido, y coincidió que había un nombre que era justo desaparecido el mismo día que yo estaba visitando Villa Grimaldi. Y este poema salió pues del tirón. Quiero decir que es que apenas lo he corregido y me emociona mucho leerlo y volver a recordarlo. Dice: en el día de hoy, Marcelo, en este día de sol de octubre, pudo ser también entonces un día de sol. Cuando visito el horror, hace 32 años, Marcelo, Eduardo, que te detuvieron. 32 años, Marcelo, Eduardo Salinas, que desapareciste, que te arrancaron en mitad del miedo para traerte al dolor y al llanto, para traerte a la tortura cruel, al grito. 32 años, Marcelo, Eduardo Salinas, Seitel. Y digo tu nombre entero para no olvidarte, para no olvidar los nombres completos, padres y madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas de mi sangre. Vuestros nombres escritos sobre el muro blanco de Villa Grimaldi. Rosas blancas y rojas para vuestra memoria. Rosas creciendo desde el dolor. Este sol de octubre de hoy, como el que pudo lucir entonces, el que podrías ahora estar sintiendo, Marcelo, Eduardo, junto a mí, junto a toda mi sangre derramada. Y aparte, yo cuando leí este poema me di cuenta que tú tienes un juego y es la primera vez dices Marcelo, la segunda Marcelo y le pones el segundo nombre, la tercera vez Marcelo, el segundo nombre y el apellido, Sí. Y así hasta poner el nombre completo, ¿no? Y luego al final lo has dicho también, lo dices también el nombre completo, ¿no? Sí. Y además digo en uno de los versos, y digo tu nombre completo para que no se olvide, Sí. ¿no? Uh-huh. Sí.
un poco para ver cómo llegaste a esa arquitectura interna del poemario, cómo lo organizaste, cómo organizas el recorrido del libro. Cuéntanos si responde a un itinerario real o a una lógica emocional. Responde a un itinerario real. Sí, sí. Por eso quería yo que el mapa apareciera al final y se vieran las etapas del viaje. No hubo luego una reestructuración del libro pensando, pues este poema lo pongo al principio o al final. Porque internamente, además en los poemas, aparte de la emoción de constatar, como yo te decía, pues la visión de la naturaleza o visión de la experiencia con personas, con la música, la poesía, etcétera. Internamente hay un itinerario personal en el que yo me voy identificando con el paisaje, con lo que veo, con el que yo me hago paisaje y luego también hay un reconocimiento de esta especie de temporalidad y de momento de préstamo que yo te decía, que estás viviendo una primavera prestada que realmente no te corresponde, porque tú estás por hemisferio, deberías estar viviendo en el otoño e invierno. Y hay un final de despedida de esa primavera prestada en la que no deja de ser una idea de final de viaje y de reencuentro otra vez con el que yo he dejado en el otro lado, que es en Europa. Mira, dice que el poema le ha resultado muy emotivo a María Cao López y te felicita, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué papel juegan o jugaron la relectura y la corrección en un libro tan ligado a la experiencia? Sí, si te has dado cuenta, hay una cosa que me interesa en este libro, y es que se van alternando poemas un poco más largos con poemas más cortos. Los poemas más largos son casi narrativos, diría, en los que voy contando algún acontecimiento, y los poemas cortos que se van intercalando son poemas muy reflexivos, en los que o estoy hablando incluso de mí mismo sin decirlo, o estoy hablando de la palabra, estoy hablando del reconocimiento del paisaje, y todo eso se va alternando. Quiero decir que la estructura del libro, no sé si fue saliendo sola, pero sí que hay ese mundo en paralelo de los poemas largos, que ya te digo que son más testimoniales, y de lo reflexivo en los poemas cortos. En tu poemario podría parecer, para alguien que se lo pase muy deprisa, que no hay personajes, pero hay algo que sí es, desde mi punto de vista, claro, que sí es un personaje y está construido, pienso yo que lo has hecho de forma decidida, ¿no? Y es el paisaje. El paisaje parece tener voz propia. ¿En qué momento deja de ser un escenario y se convierte en personaje? Es personaje por pura necesidad, porque te enfrentas a Chile. Una de las cosas que tiene es que tiene una naturaleza brutal. Uno se siente pequeño ante ese tamaño de la cordillera, que le llaman en Chile a la cordillera, son los Andes, que tienen esa altitud tan enorme. O te vas a los glaciares son enormes, y tú te sientes también una miniatura frente a eso. Entonces hay poemas en los que uno te da cuenta de que la naturaleza está ahí porque estaba antes. Si me dejas leer un poema sobre ello, sí, claro. Lo que dice sobre la naturaleza, que dice, esto está escrito en el sur, en la Patagonia, claro, imagínate. Dice, la naturaleza creó al hombre para que la contempláramos. El viento nos señaló el camino y talló los lagos y las montañas, y emergieron los peces y las aves de la profundidad del espacio. La naturaleza nos creó para contemplarnos. El viento sopla irremediablemente
trayendo del sol que nace las palabras. El espacio en este libro, y vuelvo a decir que siempre desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, tiene una dimensión emocional. Chile aparece dentro de ese espacio emocional como un cuerpo vivo, casi como algo íntimo, ¿no? ¿Cómo construiste la relación entre territorio y afecto? Entre territorio y afecto. Yo soy muy viajero y suelo escribir mucho en los viajes. Alguien me dijo que a lo mejor mis libros, aunque no terminaran de hablar de viajes, siempre están rodeando en torno a lo geográfico. Pues hay uno de los libros que creo que tiene poco que ver con los viajes, sin embargo se llama El mapa de tus cicatrices. Y yo lo identifiqué, ese mundo interior con el que quiero mostrar, con un mapa. No sé si tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Que si el territorio es un lugar de encuentro, ese territorio sobre todo... tiene dimensión emocional. Sí, tiene dimensión emocional. Y uno en sitios como Chile, por ejemplo, que es uno de los viajes que yo creo que más... hablo en plural porque siempre lo hacemos juntos, mi mujer y yo, que aquí está escuchándome. Esos viajes yo creo que es de nuestros favoritos. Quiero leerte otro que tiene que ver con el territorio y con la contemplación, en el que uno se identifica con el origen de la tierra casi. Aquí está la infancia de la tierra, en los lagos excavados por el hielo, en la voluntad dulce del agua, en la paciencia del glaciar que acoge el valle. Ante esta pared desgarrada, muro añil, muro blanco y gris y tierra, ante esta pared aprendo que el tiempo no existe, que el dolor del hielo no es el fin, que el grito del frío es contemplación y que crecer significa saber que esta luz detenida ha de convertirse en agua. ¿Y cómo dialoga tu yo poético con figuras históricas que aparecen como Víctor Jara, Salvador Allende? Claro, eso tiene que ver con toda la experiencia anterior que te decía. Si yo he regresado a Chile es porque yo había vivido Chile ya en mi infancia, en mi juventud. Y uno mira el mundo, yo creo que la poesía no puede ser equidistante. Uno mira el mundo siempre desde una posición de compromiso. Y esa posición de compromiso, que en mi caso siempre es pues con los débiles, con los sometidos, con los torturados, sobre todo cuando hay una injusticia, me llevaba a intentar volver a los lugares donde ocurrió todo esto, pues el Palacio de la Moneda, que aparece en el libro, la tumba de Allende, la música de Víctor Jara que volví a escuchar en las calles de Santiago, las casas de Pablo Neruda. Neruda murió también en el 73, al poco del golpe de Estado. O sea, todo eso fueron momentos de mi biografía anterior, antes de volver a Chile, que quería reencontrar. Tú vas a Chile y Chile es un país con su historia, pero tú vas siendo poeta, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, recoges esa historia, recoges ese dolor colectivo sin caer en el historiador, sin caer en la persona que hace o que va a documentar, sino que se mantiene en su puesto de poeta? Sí. Yo siempre que, pues pasa igual que con Morir en Iguazú, que es un libro que escribí también sobre Brasil, y Regresar a Chile, lo voy a mostrar, es el libro escrito en el viaje a Chile. Yo digo que no son libros de viaje, no es un libro de viaje ni Morir en Iguazú, en el que vas a encontrar
pues una guía en el que te diga cuáles son las mejores playas, las mejores ciudades, dónde comer. No, aquí te vas a encontrar otra cosa, que te vas a encontrar la emoción del paisaje, lo que decíamos antes, el reencuentro con fechas, con lugares, la mirada del poeta, en definitiva. La mirada del poeta tiene que ver con la emoción y con el intento de trasladar al lector las cosas con las que me encuentro. Esto que te decía yo antes, por ejemplo, de la sensación de extrañamiento, que uno está, sale del otoño y llega la primavera, está en este poema, si me permites que te lea, que dice: 18 horas de vuelo nos separan de Madrid. El agua gira en el desagüe hacia la derecha y en el cielo la cruz del sur brilla, lejos la osa mayor, para guiarnos. Las hojas que verdean los árboles acortan faldas y camisas. Cuerpo de lluvia, con la mirada puesta en el invierno. Saben los dedos de la noche que avanza, de los días de frío que vendrán para protegernos. El frío es el refugio y esta luz, lo sabes, es tan solo un espejismo. Tú dices que no es un libro de viajes, pero yo creo que hay un doble paralelismo. Por un lado está el viaje físico, tú vas andando, vas visitando lugares, vas viendo cosas, pero por otro lado hay un viaje de la conciencia. Sí. ¿Cómo construiste ese doble recorrido? Claro, no. Cuando yo viajo, no necesariamente cuando viajo, yo cuando observo algo, siempre lo miro desde el punto de vista de la emoción que hablábamos antes, pero también de la sorpresa. Y hay cosas que quiero trasladar porque a mí me han emocionado. Por ejemplo, quería leerte un poema escrito en la isla de Pascua. Los moais, todos sabemos cuáles son los moais, que son esas esculturas. Esas piedras que miran, que están hieráticas, mirando hacia el lado contrario al mar, creo. Exacto. Entonces eso me sorprendió mucho, pensar que los moais están construidos no mirando al mar, sino de espaldas al mar. Pues te leo dos poemas, el 14 y el 15. El 14, el 15 es muy breve. El 14 dice: al atardecer se atempera el rugido de las olas y se vuelve plomo el horizonte. El sol renueva su compromiso de abrazo y desciende oculto en su disfraz de nube a entregarse al mar. Late un perfil azul en la espuma que muere en la arena. Las tristes figuras de los moais miran a la tierra con sus ojos vacíos. Condenados eternamente, su alma de piedra llora a no contemplar jamás esta belleza. Y el siguiente, que son 3 versos, dice: ¿a dónde miran los moais? De espaldas al mar, los 15 colosos de piedra. Otra de las cosas importantes que veo yo en el libro es exactamente el otro, ¿no? Las personas, los ausentes. ¿En qué lugar ocupa ese otro en tu construcción poética, en tu voz poética? El otro no deja de ser uno mismo. Cuando uno encuentra a lo que tú llamas el otro, no deja de ser el reflejo de ti mismo. Hay un elemento también en este libro que seguramente has detectado, que hablo mucho de espejos. Los espejos como forma de memoria y los espejos donde encuentras al otro, que tú dices, ¿no? Los espejos tienen memoria. Y en esos espejos tú te reflejas, pero se han reflejado muchos otros. Los espejos tienen historia. Y esos espejos aparecen ahí a lo largo del poema y tienen que ver con esa idea
también de reconocimiento en el otro y de saber que tú eres parte de toda una larga historia de la humanidad en la que heredas lo que han hecho otros antes de ti. Y en esa otredad que hay, formas parte tú de una cadena que probablemente, pues, no sé si a través de la palabra o de la poesía, lo que quieres es dejar testimonio para los siguientes que vendrán. Uh-huh. Y al final, ¿cómo decidiste qué experiencia incluir y qué experiencia dejar fuera del libro? Es muy difícil porque a veces la necesidad era escribir un poema mínimo. Fíjate que te voy a leer un ejemplo que es como anecdótico y simplemente viajando en un autobús, pues pasa en los autobuses en todas las ciudades del mundo que hay un letrero, que hay una ventana de seguridad en la que pone que rompas el cristal para salir, etcétera. Y yo vi esas mismas letras puestas en un autobús en Santiago y lo que hice fue darle la vuelta a una de las líneas porque me parecía que era toda una declaración de intenciones de mí mismo frente a la poesía. El poema dice: rompe la protección, acciona el mecanismo, empuja la ventana, escapa. Lo que tú dices de enfrentarse a cosas que en principio parecen anecdóticas u otras que son tan tremendas como esta de la tumba de Salvador Allende, que quiero leerte, que es un poema muy breve, pero que era un poema necesario dentro del libro. Cientos de números y letras sobre el mármol, los nombres de los muertos y los que desaparecieron. En el cementerio general de Santiago, tu nombre, Salvador, sobrevive a la muerte. La memoria atraviesa todo el libro, por supuesto, es como uno de los pilares, ¿no? ¿La concibes como un acto de resistencia o de reconstrucción o de identidad? La memoria forma parte de tu identidad y me gusta también esta idea que añades de la memoria como resistencia, porque hay cosas que no hay que olvidarlas. Vivimos en una sociedad en la que rápidamente las noticias se suceden una detrás de otra de forma vertiginosa y olvidamos ciertas cosas. El olvido de algunas cosas nos van a traer malas consecuencias, que lo estamos viviendo, cómo avanza pues la ultraderecha, el fascismo, hay ideas que lo estamos viendo ahora, la actitud estadounidense, en fin. Esas cosas que parecía que estaban pasadas y que no hay que olvidar. La memoria como resistencia, la memoria como necesidad de reconocimiento, yo creo que por eso retomo la idea de antes, ¿no? Uno está en el mundo desde una posición y esa posición en la que ve el mundo, la posición social de compromiso, tiene que ver con esto que acabas de decir tú, de no olvidar, de tener memoria. Yo pido a la gente que no pierda la memoria de lo vivido. Y inmersos en este presente global, ¿no? En un mundo donde las identidades son cada vez más móviles, más con unas fronteras más diluidas, ¿no? ¿Qué significa para ti regresar? Regresar, sabes que regresar tiene que ver con el recuerdo, con recordar, ¿no? Recordar es volver a pasar por el corazón algo, que esa es la etimología en latín. Y regresar no deja de ser volver a pasar por el corazón un territorio. Aunque recuerdo la canción de Sabina, esa que dice que no intentes regresar a lugares donde has sido feliz, no debieras tratar de volver o algo así. Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver.
seguramente tienes razón, porque cuando tú vuelves a un sitio en el que has sido feliz, las cosas han cambiado mucho y no tiene nada que ver. Eso pasa con el territorio de tu infancia. Algún poema tengo yo sobre eso, ¿no? Vuelves al lugar donde fuiste niño y de pronto todo ha cambiado. Pues la casa donde vivías ya no existe, en su lugar hay un parque, la manzana donde jugabas ahora es un edificio alto que de pronto todo eso estás perdiendo algo de identidad. O las tiendas de toda la vida ya no son las que eran, en fin, hay cosas que hay que irse de alguna manera despidiendo porque es inevitable, ¿no? Pero la infancia, es verdad lo que decía el poeta, que es la infancia es el territorio del hombre, ¿no? Y recordar es fundamental, volver a ese paisaje. Yo creo que es imposible volver porque, como ya lo dijo Heráclito, o sea, no podrás bañarte 2 veces en el mismo río, ¿no? Porque Sí. el agua ya no será la misma. Pero hay también por ahí una frase que también viene en esa misma idea, ¿no? Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Sí, eso O sea, cuando decía, tú vayas, la segunda vez que vas, ya no eres el mismo. No eso decía solo los que Neruda. están allí no son los mismos, sino tú mismo no eres el mismo. Pero luego yo me quedo con una frase de Saramago, fíjate, que decía que el viajero debe volver otra vez al mismo sitio, dice, porque el viaje no va a ser el mismo y va a ser la experiencia distinta, porque tú has vivido una experiencia, a lo mejor el viaje durante el día y hay otro viaje nocturno, hay un viaje en primavera que no es el mismo que el viaje en otoño, y aunque vuelvas a un sitio, probablemente te dé cosas, esto es como volver a releer un libro de poemas o una novela que te encantó en tu juventud y cuando lo vuelves a leer un poco con más madurez, de repente vuelves a sacar cosas, recuerdas lo que leíste, pero encuentras cosas nuevas. Entonces, tengo mis dudas de si debes volver o no debes volver. Yo creo que sí, hay que volver, siempre encuentras cosas nuevas. ¿Tú crees que esta obra se puede considerar como un indicador, como una señal que señala o que indica hacia lo colectivo? ¿En qué sentido? En el sentido de que tu obra, con la memoria de Chile y con toda esa memoria, no es una forma de mostrar una señal hacia el lector. ¿Te refieres a reivindicar un poco también la historia de Chile? No solo eso, sino a observarla también desde tu perspectiva, Sí. desde una perspectiva mucho más abierta, es decir, hacia lo colectivo. Porque en el fondo la memoria de Chile es la historia de Chile es la historia de un país, ¿no? Sí. Pero quizás cuando se mire habrá que tener en cuenta si también para nosotros es la misma historia o si nos estamos dispuestos a repetir la misma historia. Entonces nos abre hacia lo colectivo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues Chile fue muy simbólico para todos nosotros. Tú tienes más o menos mi edad y seguramente viviste el momento en el que Salvador Allende ganó las elecciones y había un nuevo horizonte en América del Sur que de repente parece que se iban a cumplir un montón de los deseos de mucha gente y de pronto, pues bueno, pues los Estados Unidos metieron ahí La mano y escuela de las empezaron Américas. las dictaduras en Argentina, en Chile, en La Paraguay, en escuela de las Uruguay. Américas. Son Sí, todos los hijos de la escuela de las Américas. efectivamente. La Operación Cóndor, que pues toda la represión en los países del Cono Sur, pues llevaban el mismo sello, lo que aprendieron en la Escuela de las Américas. Entonces, lo que empezó a ser ilusionante, pues fue un tremendo zarpazo casi para todos los que vivimos ese momento, ¿no? Por eso volvemos otra vez a la memoria. Este libro sirve también como viaje sentimental, pero también sirve como espejo, que te lo nombraba yo antes, el objeto, el espejo, como un espejo que hay que poner delante del lector para que se vea reflejado ahí y vea la historia de nuevo y vea lo que ocurrió y vea el drama y vea que de fondo, ante todo eso, hay algo que permanece,
que es la naturaleza, que está por encima de todo eso, ¿no? Y de acuerdo con el volver a la memoria y volver a la naturaleza, tú sugieres en el libro que el paisaje guarda heridas. Y mi pregunta es, ¿tú crees que la naturaleza que guarda heridas también tiene memoria? Sí, yo creo que sí, la naturaleza tiene memoria. La naturaleza además nos está indicando caminos. Hay un poema que me gusta mucho, que hay un compañero músico que además le ha hecho una canción con él, que es esa necesidad de encontrar lugares en los que pueden ser un lugar refugio. Cuando todo es de alguna manera negativo, o que estamos hablando de políticamente, pues la dictadura, etcétera, la represión, de pronto uno necesita refugiarse en la naturaleza y encontrar lugares como este. Hay lugares donde siempre estará amaneciendo, donde la sombra de una nube va besando la tierra lentamente como se acaricia un cuerpo amado hasta el límite de las olas. El horizonte entonces es un enigma o una invitación a la locura. El viento, con paso firme, empuja la sombra de mis nubes. Quiere llevar mis ojos más allá del horizonte. Gritan los pájaros. Se extiende el mar como una alfombra de promesas. Y hay una cosa que me interesa mucho cuando describo aspectos del paisaje, que no se quede en mera descripción del paisaje, porque yo lo que quiero es que se vea mi intervención o mi sensación ante el paisaje. Este poema, por ejemplo, que estoy empezando a describir un paisaje, de pronto me meto yo en el poema cuando digo: el viento con paso firme empuja la sombra de mis nubes. Yo formo parte del paisaje y la naturaleza me está resolviendo, pues, este duelo interior que podría estar llevando. Realmente la historia de Chile no es para nada tu historia, ¿no? Pero de alguna manera estás asumiendo una historia que no era tuya. Es decir, ¿hasta qué punto, por tanto, asumes esa historia que sin ser tuya la vas haciendo tuya? ¿Cómo vas asumiendo todo eso? Porque aunque yo no la haya vivido directamente, el lector que llegue a este libro puede interpretar este viaje sentimental y este duelo, como decía yo antes, desde su experiencia. No necesariamente ha tenido que vivir la historia de Chile, el golpe de Estado, los desaparecidos, etcétera, pero eso es un dolor simbólico que puede interpretarse como el dolor que tú puedes llevar dentro. Esa interpretación del dolor que tú vas salvando a través de la historia o del paisaje, por ejemplo, hay poemas muy breves que tienen que ver con esta idea de asumir el tránsito hacia pues, otro estado más de serenidad. Este tiene que ver con la visita al norte, al desierto de Atacama, pero dice mucho más que no una llegada a esa zona. Dice: llegarás a Calama atravesando el desierto y la niebla, el desierto y la niebla. ¿De alguna manera no te estás apropiando éticamente de esa memoria de Chile? No, yo creo que no. Nadie se apropia éticamente. Yo, por lo menos, no es mi intención apropiarme. Es más, no creo que me haya apropiado de nada que no fuera mío ya antes, ¿no? Uno no se emociona de cosas apropiándose. Esto no es como siento frío porque me he tomado un refresco que estaba muy frío. Uno se emociona porque es parte de lo que está viviendo y porque tu sensibilidad te lleva a identificarte con todo eso.
seguramente no me identifico con otros aspectos del mundo, como por ejemplo ver por poner ejemplo, a Elon Musk, que cada día es más multibillonario, o Jeff Bezos, que cada vez con Amazon es más, pues eso no me emociona, todo lo contrario, ¿no? De alguna manera me repugna, porque ese enriquecimiento está en detrimento seguramente de mucha gente que se está empobreciendo. Te emocionas con las cosas que llevas, que son sensibles a ti, de antes. No hay ninguna apropiación. Es algo que tú tienes interiorizado ya de antes. ¿Y tú crees que el reconocerte o el descubrirte, ¿no?, en un lugar ajeno, de alguna manera no transforma tu propia identidad? Sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda. La poesía tiene ese don, iba a decir, sí, es un don. Porque tú que también escribes poesía, Nicolás, de pronto hay poemas que tú escribes conscientemente, que sabes hacia dónde vas, y otros poemas que te sorprenden y que terminas de escribirlo y dices, esto que he dicho lo pienso realmente, y de pronto te reconoces en algo que no habías reflexionado seguramente, pero de pronto la poesía te lleva de la mano a esos sitios. Otra vez volvemos al espejo de antes, ¿no? El espejo que ponemos al lector, pero el espejo que te pone la poesía a ti mismo como poeta, en el que te encuentras reconociéndote en algunos aspectos. Por ejemplo, eso que decía, si me permites, de que a la vez que yo voy transitando el país, voy haciendo un camino interior de encuentro y luego de despedida. Eso es parte de lo que estamos diciendo, ¿no? De reconocimiento de uno mismo, que te encuentras cosas que tú no creías que llevabas dentro. Este poema habla de eso, de esos momentos finales en el que uno ya tiene que empezar a pensar que está viviendo en un sitio que era un préstamo, ¿no? Es entonces momento de detener la prisa, de sentarse, por ejemplo, en un banco de la plaza de armas, mientras las parejas de enamorados se abrazan, se miran a los ojos, sonríen. Santiago descansa su día de trabajo y las palomas confunden su gris con el de los uniformes escolares que cruzan lentamente, apurando en la tarde el trayecto hacia sus casas. Es momento de dejar que la tarde resbale por mi piel fundida, ser banco, árbol, plaza, que el viento nos recuerde que hay lugares en los que es duro crecer y lugares como este para sentirlo a nuestro lado. Es momento de ir cerrando lunas, de retener el sonido de las campanas, de descansar. Momento de creer en la lluvia, momento ya para el regreso. ¿Qué papel juega el silencio en tu obra frente a esa necesidad de nombrar el dolor? El silencio es muy importante. Creo que seguramente en nuestra conversación anterior hablamos de eso. Sí. En poesía, yo tiendo a hacer poemas breves porque me parece que la poesía es tan importante en lo que no se nombra, casi más importante de lo que no se dice, o lo que se trasluce ahí en el poema, que lo que se nombra. Por eso yo intento que los poemas breves digan más de lo que dicen, ¿no? Ahí está el silencio que tú dices. Por ejemplo, este poema que es breve, te estoy hablando de muchas más cosas a las que tú te refieres, ¿no? Con el silencio, dice. Adaptas tu cuerpo, luchas por crecer a pesar del viento, buscas la luz, te elevas, duele crecer, duele el dolor del viento. ¿Crees tú que la poesía puede reparar o al menos acompañar las heridas históricas? Sí. La poesía tiene esa labor de reparar
cicatrices. Si no, fíjate la cantidad de psicólogos que tendríamos que pagarnos los poetas si no tuviéramos a mano un poema de vez en cuando. Es verdad que el origen por lo menos de mi escritura, siempre ha sido, o de la mayoría de los que escriben o empezaron a escribir, es esa mirada terapéutica, esa labor terapéutica que tiene la poesía, de dejar en un papel tu dolor, tu tristeza, tu desamor, etcétera, ¿no? Y una vez que lo sueltas, lo dejas ahí en el poema, parece que te liberas de tu dolor. Otra cosa es que cuando ya vas sabiendo que eso tiene un valor poético, tienes que convertir ese dolor personal en un dolor universal en el que se reconoce el lector, en el amor universal, en el desamor, en un estado... el poema tiene que convertirse en un lugar, otra vez volvemos al espejo, en un espejo donde reconocernos, donde se reconozca el lector. ¿Alguna vez sentiste que la escritura te pesaba demasiado? ¿Cómo separas tu vida personal del peso de cargar memorias que no son las tuyas? Muchas veces uno escribe desde su propia biografía, claro, pero también desde la mirada hacia la biografía de los demás. No creo yo que sea un peso observar la biografía de los demás y reflejarla, ¿no? Hay un poema que yo escribí que está en otro libro que se llama El ladrón de ideas, en el que digo eso de que cuidado, no lo digo así exactamente, pero cuidado con los poetas, que estamos a la caza de las sensaciones, de las emociones que tienen los demás. Entonces, vivimos de nuestra propia emoción, pero también, ¿sabes lo que decía? Que el poeta es un fingidor, Pessoa, y fingimos que es dolor el dolor que de verdad sentimos, ¿no? En el prólogo se dice, sin emoción no hay poesía, que la emoción es a la poesía lo que el interés a el relato. ¿Te preocupa que la poesía joven o la poesía actual haya perdido ese interés emocional? Sí, me preocupa, sí, porque la poesía debe ser emoción, ¿no? Tú no puedes transmitir emoción si no has sentido tú desde el primer momento la emoción. Y no se puede llamar poesía a cualquier cosa, no se puede banalizar un poema en el que cuentes qué triste estoy porque me ha dejado mi novia. Y ese es el poema, no puede ser. Eso puede ser un apunte de un diario, pero no un libro de poesía. La poesía te tiene que conmover. No puede ser simplemente, mira qué mal lo está pasando que te deje indiferente. La poesía no te puede dejar indiferente. Tienes que emocionarte o enfadarte con el autor o yo qué sé, o decir, quiero leer más cosas de este autor o de esta autora, ¿no? Porque me estoy encontrando, me estoy reconociendo ahí en lo que dice. Eso es lo que hay que buscar. Sí que me entristece que se banalice y que hagan una cosa los poetas jóvenes, que no se den cuenta que nosotros somos enanos en hombros de gigantes, como decía aquella frase. Y todo lo que sabemos lo hemos aprendido de la historia de la literatura, pues desde la estructura de cómo se escribe un poema, la métrica, la tradición, etcétera. No se puede empezar de cero a decir, bueno, pues esto es un poema porque lo he recortado en líneas cortas y lo he puesto así. No, hay que saber que esto es un oficio y hay mucho que aprender, ¿no? Entonces, supongo que te resultará aberrante decir que yo no leo poesía para que no me contamine. No me contamine, no me influya en mi forma de escribir, ¿no? Sí, o que no muchas veces caiga un poema de estos en tus manos de alguien que tengas cerca y quieras corregirle y te diga que no lo va a corregir porque así es como nació el poema y si no se pierde su esencia.
Entonces tú dices, pues no has entendido nada de este oficio. Porque una cosa es el poema, tú puedes escribir desde la emoción, escribir el poema, pero hay una segunda parte de la escritura que es la corrección y volver a revisarlo y dejar enfriar el poema. Este libro que escribí en 2006, hace 20 años, se publicó en 2017, o sea, pasaron 11 años hasta que se publicó el libro. Es algo que has apuntado en tu introducción, de cómo los libros o los poemas se escriben, pero no se dan a la luz a lo mejor pasado el tiempo. Yo hasta que no encontré que el libro, volví a revisitarlo, a releerlo y me di cuenta de que los poemas estaban vivos y actuales y de hecho, pues siempre los libros hay que tener consejeros fiables, que en este caso fueron dos buenos, excelentes poetas que fueron Aureliano Cañadas y María Eugenia López, que revisaron el libro y hicieron el prólogo, y son los que revisaron alguna cosa y me dijeron, adelante, este libro es muy actual, y de hecho, fíjate, estamos hablando de este libro, Regresar a Chile, después de 20 años después de haber sido escrito, y creo que sigue siendo muy actual. Yo tenía muchas preguntas, pero nos ha ido el tiempo. Nos vamos a centrar solo en dos, ¿no? ¿Crees que este libro marca un punto de inflexión en tu trayectoria poética? Sí, probablemente, sí, porque los primeros libros, Hallazgo de la visión, La palabra y la carne, eran mucho más reflexivos en torno a mi experiencia personal o en torno a la propia palabra, la relación entre la carne y la palabra, lo erótico, etc. Y aquí hay una parte mucho más profunda de mí mismo, este reconocimiento en el viaje, en una experiencia tan tremenda como es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que en mi juventud vivir pues todo lo que aconteció en Chile, en el Cono Sur, etcétera, ¿no? Eso te deja marcado y para siempre. Hay una experiencia personal y muy íntima, pero que está contada de alguna manera, que quiere llegar y emocionar y transmitir todo eso a través del paisaje, a través del viaje. Y eso ha continuado pues, en otros libros, como Morir en Iguazú, del que hemos hablado en otra entrevista anterior. Y la última pregunta ya. ¿Hacia dónde se dirige tu escritura después de este viaje? ¿Más exploración geográfica o una exploración más introspectiva? Pues las dos cosas van en paralelo. Aunque mi postura, como hablábamos antes, frente al mundo, me lleva a escribir cosas como te comentaba, se va a publicar un nuevo libro ahora, pues en este próximo mes de mayo, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con los objetivos 2030, que son los objetivos del desarrollo sostenible, que es un compromiso contra el cambio climático, contra el fin de la pobreza. Son cosas tan evidentes que me parecen que no habría ni que reivindicarlas, porque estamos hablando de cosas que son buenas para todos, de mejorar el planeta, los ríos, el agua, intentar que las energías sean renovables. Esos son el fondo de los objetivos, que parece que es necesario reivindicarlos. Bueno, pues yo lo que he hecho es escribir 17 poemas, uno por cada objetivo, que se van a publicar en un libro que se va a llamar 2030, y en colaboración con mi mujer, que es la que ha hecho la parte de la ilustración a través de fotos que ha hecho el fotobordado, con lo cual va a ser un libro casi de arte, un libro artístico acompañado de poemas, que va a editar la editorial Lastura próximamente, y que quiere ser también, pues eso, un compromiso y una llamada de atención a cosas que se nos van que estamos en 2026 y estos compromisos eran para 2030. Y si no nos damos prisa, no vamos a llegar. Pues vete sugiriéndole a tu esposa que aquí también hay sitio para ella, ¿no? El día que, si tienes a bien, te haga la entrevista sobre el nuevo libro. Pues podemos hacer una entrevista conjunta, que ella se apunte también y nos cuente
cómo ha hecho las ilustraciones, cómo ha hecho la técnica del fotobordado, que es súper interesante, y que nos lo cuente también, cómo ha aportado su mirada al libro. Pues lo siento, pero más preguntas ya no te puedo hacer. Te he hecho muchas y quedan muchas por hacer, lo cual me parece que es bueno. Y darte las gracias por haber estado aquí y al mismo tiempo vayamos cerrando esto diciendo que hemos recorrido juntos un mapa que no es solo geográfico, sino un mapa de la memoria y el afecto. Como bien reflexionamos, es posible regresar a lugares a los que nunca fuiste, siempre que el alma lo permita. La palabra se ha erguido hoy como un puente entre el silencio y la verdad, entre lo que duele y lo que sana. Agradecemos a Javier Díaz Gil por compartir su proceso, sus dudas y su valentía de seguir escribiendo. Si la poesía es un refugio, que este espacio siga siendo un lugar seguro para escuchar y seguir. Los invitamos a llevarse estos versos, no como un destino, sino como una invitación a seguir caminando. Recuerden que hay que subvertir la transparencia para que lo callado pueda por fin hablar. La esperanza avanza cuando sale el amor, como bien se dejó entrever. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos explorando las voces que nos definen como lectores y como personas. En el próximo programa será sobre una novela. Gracias por estar aquí, por cuidar cada pausa, cada verso con infinita paciencia. Que el agua se conjure contra el olvido y que la lengua nunca deje de ser un abrazo. Hasta la próxima, cuiden su memoria, cuiden su lenguaje y sigan creyendo en lo que dicen. Esta es la despedida, pero nunca el final. La conversación sigue en ustedes. Nos vamos con un verso y una promesa. Seguir escuchando, seguir regresando y hasta pronto. Muchas gracias, Nicolás, que quería darte las gracias de nuevo y no se me ocurre mejor celebración hoy que estamos celebrando el Día del Libro, el 23 de abril, con esta conversación contigo y recordando y rememorando y reivindicando este libro de Regresar a Chile. Te mando un abrazo muy fuerte a ti y a todos los que nos han escuchado y nos escucharán esta entrevista. Pues muchas gracias. Como siempre, queda abierto este espacio para ti, para cuando quieras, para cuando veas una oportunidad. Y dar las gracias a los que nos han visto, a los que nos verán, darle las gracias a todos, ¿no? Bueno, aquí está Anami Domínguez con felicitaciones a ambos por sus excelentes preguntas. Y, en fin, recordar que hay gente que tiene un año más. Así de sencillo. Y desde aquí también la felicitamos porque siempre está ahí, siempre está atenta y a la escucha. Y darte las gracias de nuevo, dar las gracias a los que nos vieron, a los que nos verán y nos vemos en la próxima.